Isaías, capítulo 9, versículo 6. Una profecía que se mencionó más de 500 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Muy usado este texto para Navidades, pero no es un texto que solamente debemos tenerlo en cuenta en Navidad. Porque un niño nos es nacido, dice aquí el texto, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre Santo, en esta hora te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú nos has traído aquí para que escuchemos tu palabra, Señor. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, te rogamos que tú te pasees en medio de nosotros para enseñarnos tu palabra. Tú eres quien nos enseña, tú eres el que nos guía a cómo relacionarnos contigo, Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios fuerte. Quiero invitarles a que abramos la Biblia también en Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 15. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 15. También vamos a leer el 24. La mujer samaritana, conversando con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, capítulo 4, versículo 9 en adelante. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí nos está diciendo el versículo que el Señor Jesucristo trata a toda persona. Judíos y samaritanos no se trataban. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dadme de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este versículo nos dice que Dios ha dado un regalo a los hombres. El don de Dios, ese es un regalo que Dios ha dado a los hombres. Nosotros sabemos cuál es el regalo que Dios ha dado a los hombres. Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, hombre. Dice el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 11 nos está dando a entender que el hombre tiene que buscar soluciones a sus apuros. Vamos a usar esta palabra porque luego el apóstol Pablo la usa. El hombre tiene que buscar solucionar sus problemas. Lo que concierne, hermanos, en el versículo 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Aquí nos está dando a entender que hay una manifestación de Dios de lo que somos conscientes nosotros como creyentes. Versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo de donde estaba la mujer samaritana, volverá a tener sed. Este versículo 13 nos dice que el hombre está sediento, tanto física como espiritualmente. Hay una sed, y en cuanto al agua esa, iba a volver a tener sed. En el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, este versículo nos da a entender que el hombre que bebe del Señor Jesucristo tendrá un manantial que salta para vida eterna. El agua que da nuestro Señor Jesucristo es un manantial que saldrá de él para vida eterna. Y saltamos al 24, o el 15, antes del 24. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Este versículo nos da a entender que hay confusión en cuanto al agua espiritual, hermanos. Y ahora sí, saltamos al versículo 24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Este nos está dando a entender que Dios es espíritu, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que debe adorarle en espíritu y en verdad. La profecía de Isaías 9:6 nos muestra cómo Dios se ha mostrado al hombre para que el hombre crea en lo que Dios ha hecho, dándonos su nombre para beneficio del que cree. El nombre singular del Señor Jesucristo nos brinda su singular capacidad para cubrir todas las necesidades del creyente, para cubrir cualquier sea el problema del creyente. El nombre es sobre todo nombre. Aquí dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, su nombre es Príncipe de paz. Resumamos en 3 acciones del Señor Jesucristo que nos dan el beneficio a los que creemos en Él. 3 acciones del Señor Jesucristo para beneficios del que cree, del creyente. La primera acción que podemos notar en este versículo es que Jesucristo actúa como un admirable consejero. La segunda acción que encontramos en este versículo es que Jesucristo actúa como el único Padre eterno. Y la tercera acción que encontramos aquí es en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesucristo actúa como Príncipe de paz. La primera acción, admirable consejero. Algunas versiones traducen maravilloso. Algunas personas, en la versión que nosotros tenemos está separado admirable y está consejero, pero hay algunas versiones que lo tienen unido. Y en el día de hoy, por el caso de hoy, el mensaje de hoy, lo estamos uniendo también. Maravilloso consejero, admirable consejero. Es la sabiduría que tiene este consejero para tratar con cada seguidor suyo. Mateo capítulo 11, un pasaje muy conocido por todo el lector de la Biblia. Mateo capítulo 11, versículos del 27 en adelante, dice la Biblia, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesucristo diciendo que todo le fue entregado por el Padre Celestial. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, el Hijo de Jesucristo, el Padre Celestial, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesucristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Si aprendemos del Señor Jesucristo, hallamos descanso para nuestras almas. Porque mi yugo, y sigue diciendo el Señor Jesucristo, es fácil y ligera mi carga. Los que fueron los enemigos de Cristo son hoy también nuestros enemigos. Mencionemos 3 enemigos que tuvo el Señor Jesucristo. El primer enemigo que venció con gran poder, que quiero mencionar, es la muerte. La muerte sigue siendo nuestro enemigo. Todos pasaremos por ella. El segundo enemigo que quiero mencionar del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos también en el día de hoy, es el mundo. El mundo es nuestro enemigo. El pecado, el diablo, la carne, mi propio yo, es mi propio enemigo, mi carne. Porque hago lo que no quiero hacer y no hago lo que Dios me manda hacer. Jesucristo lo venció con suma ventaja. Y hoy Jesucristo tiene la capacidad para sostenernos, cualquiera sea el miedo, cualquiera sea, hermanos, la duda, cualquiera sea la ansiedad, cualquiera sea la zozobra que nosotros tengamos, Jesucristo la soluciona. Jesucristo tiene la capacidad para solucionar todo problema que nosotros tengamos. Jesucristo sabe cómo vencerlos. Él los venció, tiene el poder para guiarte, tiene poder para aconsejarte. Lo hace a través de la Biblia. Así que, hermanos, lea la Biblia, escuche la Biblia, porque a través de ella el Señor Jesucristo está actuando como consejero admirable o como admirable consejero. La Biblia es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Es la forma correcta de poder buscar a Dios. Dios puede comunicarse de nosotros por muchas maneras, dice, por la naturaleza, por sueños, por cualquier forma Dios puede comunicarse con nosotros. Pero no es su forma de comunicarse establecida para todo el que cree en Él. Eso puede ser algo entre usted y Dios, y no necesariamente tiene que ser para otras personas. Pero la Biblia sí es para todos nosotros. El consejero admirable usa la Biblia para comunicarnos con nosotros. Jesucristo, al dar un mandamiento en la palabra de Dios, nos está aconsejando. Jesucristo, al reprendernos contra algo que hacemos, nos está aconsejando. Jesucristo, al darte una comprensión de un ejemplo bíblico, nos está aconsejando. La Biblia es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración, pero Él se comunica con los que creen en Él por la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, o Juan el apóstol dijo, estas cosas se han escrito para que creamos en Él, para que no tengamos ninguna duda de cómo ha venido Dios actuando a través de los siglos. Vamos a buscar la segunda carta que envía el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro, hermanos, que tenemos? Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra. Pero está en un vaso de barro. ¿Cuál es ese vaso de barro? Nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, esta es la palabra que usé al principio, hermanos, cuando decía que el hombre tiene que buscar solución a sus apuros. Estamos en apuros. ¿Pero qué dice? Mas no desesperados, perseguidos,
mas no desamparados, desesperados, desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, excelente consejero, perfecto consejero encontramos en el Señor Jesucristo. Así que esta es una de las acciones que nos presenta Isaías capítulo 9, versículo 6. La otra parte que nos presenta, la segunda acción que mencionamos es Padre Eterno. El nombre que se establece como título es Dios fuerte, porque yo siento que Dios, hermanos, en este caso está hablando de Jesucristo como ser humano, Dios fuerte. Padre Eterno, Dios fuerte. Hermanos, Padre Eterno y Dios fuerte son nombres que presentan a Jesucristo en su estado humano. Nosotros no podemos imitar a Jesucristo como Dios Todopoderoso, pero sí podemos imitar al Señor Jesucristo en su vida aquí en la tierra, hermanos. Jesucristo, hermanos, en su estado humano, como el Emmanuel, como Dios con nosotros. Nosotros no podemos imitar a Jesucristo en su forma soberana, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, pero sí, hermanos, podemos ver de cerca en la Biblia el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que nosotros podamos estar siempre aprendiendo de Él. Hermanos, Él fue obediente en todo, dice la Biblia, discípulo del Padre y autor y consumador de la fe. Podemos tener la fe como la tuvo Jesucristo. El Señor Jesucristo se dirigía al Padre Celestial, lo complació, obedeció y fue hasta la muerte, hermanos. Nosotros hoy podemos complacer al Señor Jesucristo con obediencia y fidelidad. Hermanos, nosotros así como podemos dirigirnos al Padre Celestial, pero tengamos presente que Jesucristo es nuestro Padre eterno, el único Padre eterno. Hermanos, así como se habla de nuestros padres en la fe, Jesucristo se convirtió en nuestro Padre eterno. El Padre eterno es mayor que nuestro Padre terrenal en el día de hoy. Y lo será como Padre, mientras que estemos vivos por la eternidad. El Padre eterno es mayor que nuestro papá en el día de hoy. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo del 7 al 11, dice la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este Padre Celestial, Padre Eterno Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De justicia. Hermanos disciplinados, ordenados, con buena planificación, mayordomos del Señor Jesucristo,
En eso nos convierte Jesucristo, hermanos. Una persona disciplinada. Una disciplinada es aquella que tiene una constante oración. Se establece como disciplina un devocional. Es ordenada en todos sus tratos. Hermanos, Jesucristo nos guía a ser así, ordenados, disciplinados, hermanos, mayordomos. Hermanos, y la tercera acción, príncipe de paz. Príncipe es sinónimo de principal, de primario, de primordial. Primero en rango, es el primero en rango, importante. Eso significa, o podemos decir sinónimo de príncipe, hereditario. Es el príncipe. En Miqueas, el sexto libro de los 12 libros de los profetas menores, Miqueas. Vamos a buscar Miqueas. No es fácil de encontrar Miqueas aquí. Capítulo 5, versículos del 2 al 6. Dice la Biblia, Miqueas capítulo 5, del 2 al 6, dice: pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Tengamos en cuenta eso. Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Y está escrito con mayúscula en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Versículo 4. Y él estará y apacentará con poder. Estará y apacentará con poder, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Su nombre es admirable. Con grandeza, hermanos, con el poder de la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dice el versículo 5, y este será nuestra ¿qué? Paz, príncipe de paz. Dice la Biblia, y este será nuestra paz. Versículo 5, y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, príncipes, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y miren las palabras, librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y orare nuestros confines. Hermanos, nuestra paz. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Vamos a leerlo, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, fácil de aprender, 3:16. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. El que manda en la paz, el príncipe de paz, el que nos da la paz, no como el mundo la da, sino como Dios la da. La paz se afirma sobre la confianza en el Señor Jesucristo. Si usted no confía en el Señor Jesucristo, no tendrá paz. Dice Juan, capítulo 16, el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo,
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, Jesucristo venció al mundo. El mundo no nos vencerá cuando estamos sometidos al Señor Jesucristo. El príncipe de paz nos habla constantemente a través de la Biblia. Hermanos, para concluir, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, este mismo apóstol escribe entonces una epístola, ya no sería el Evangelio, escribe una epístola que le llamamos la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículo 20. Dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos, ya eso lo conocemos y nos ha dado entendimiento. Sabemos, entendemos para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos, entendemos que estamos en el verdadero. No tengamos dudas de Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. No hay otro. Para resumir en una sola frase este mensaje, hermano, diría: Jesucristo actúa a favor del creyente como el único Padre eterno que aconseja para paz. Isaías 43. Isaías 43 y luego terminamos en Isaías 9. Isaías 43. Dice la Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia en Isaías 43:1? Habla de testigos en plural y habla de mi siervo en singular. Testigos somos todos nosotros. Siervo es la iglesia del Señor, en singular, su iglesia. Capítulo 43 del libro de Isaías, versículo 10, versículo 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nos salva de todo, hermanos. Nos salva del mundo, nos salva del pecado, nos salva de la carne, nos salva de todo. Terminamos con Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos para esto. Jesucristo gobierna con justicia y juicio. No obliga a nadie, es voluntario. Nos entregamos al Señor Jesucristo, le obedecemos voluntariamente. Dios no quiere gente obligada, Dios quiere gente voluntaria, siguiéndole a Él como admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Que Dios le bendiga, hermanos.